Muchas gracias. Como mencionó Víctor, lo que les voy a hablar es un par de proyectos, uno que hicimos una validación y otro una calibración de un plato medidor, que en inglés son, en este caso, un Rising Plate Meter en condiciones tropicales. Entonces, eh, lo que les voy a hablar un poquito es una introducción breve sobre métodos de estimación. Y sí me gustaría discutir un poquito sobre por qué estimamos biomasa, además qué nos dice la biomasa forrajera y qué podemos hacer con esos datos de biomasa forrajera antes de caer en los dos estudios, el de validación y calibración, y al final algunas implicaciones generales de lo que hicimos. Entonces, para empezar, las metodologías de estimación hay muchas opciones. Va a depender en parte de la pastura que vayamos a muestrear, qué es lo que queremos estimar o mostrar. Queremos estimar biomasa, en ocasiones queremos tomar datos también para hacer análisis nutricionales, en qué estado lo vamos a muestrear esa pastura en un estado vegetativo, en un estado reproductivo, y eso va a influir lógicamente en nuestros resultados. Y la selección del terreno también, o la pastura, el aparto, el potrero, como quieran llamarlo. En este caso, normalmente uno trata de que sea aleatorio en términos de los sistemas de rotación, ¿verdad? Por la variabilidad que vamos a tener. Y también que ser consistente es algo que yo insisto bastante, ¿verdad? También un factor a considerar es si vamos a hacer un muestreo puntual o un seguimiento, ¿verdad? Que durante el año vamos a hacer varios muestreos, entonces también hay que considerar eso, que sería lo ideal, ¿verdad? Para tener un mejor panorama. Hay diferentes clasificaciones también de las metodologías. Hay gente que los clasifica en destructivas o no destructivas, ¿verdad? Dependiendo de si uno hace una cosecha o si se hacen inferencias en base más a observaciones. También le hablan de directas e indirectas, y algunas que las mencionan también como híbridas o de estimación doble, que en lo que consisten es en una combinación de observaciones y una parte también de cosecha directa. Sin importar cuál sea, lo importante es utilizar alguna y medir en fincas, eh, tener datos propios, tomar un poquito de experiencia, porque es algo que también no es de la noche a la mañana que uno ya, digamos, va a estar con la metodología, digamos, al dedo, digamos, como dice uno, ¿verdad? Y tratar de ser muy consistente en la forma en la que uno haga la metodología. Algunas de las comunes es el método del botanal, que estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados, y el método del marco o del cuadro. Probablemente en otros lugares lo conozcan con otro nombre, ahí luego me dirán. Eh, Estas son dos de las metodologías más comunes, y que me voy a referir un poquito nada más para repasar, pues es parte de lo que nosotros utilizamos también. El botanal, yo lo conozco como una metodología de doble muestreo, en el cual pues uno hace un recorrido previo para ver la uniformidad del potrero. Eso es muy importante antes de empezar. Y consiste en una metodología doble, porque hacemos muestras reales, que son las que vamos a cosechar, y muestras visuales, que son las que vamos a hacer con un recorrido que vamos a ver. Y las muestras reales las vamos a secar normalmente en un horno a 60 grados. Entonces, en esta metodología tenemos la escogencia de las muestras reales, ¿verdad? Por diferentes estratos, ¿verdad? Alto, medio, bajo. Depende de la experiencia, incluso, digamos, de cuántos estratos va a definir el investigador o la Poco, persona que va a tomar la muestra. Y luego el proceso de recolección, ¿verdad? De la muestra, y pesado en campo, que es importante pesarlo en campo para que uno sepa que hay, digamos, consistencia en los datos y en los estratos que definió. Eso es muy, muy importante. Y finalmente uno hace un recorrido en los potreros tomando las muestras visuales. Casi siempre lo más práctico es hacer un recorrido en zigzag, es lo que yo le digo a las personas. Y uno lo que hace es definir también una cierta cantidad de pasos para aproximar que puedo cubrir la totalidad del terreno. Eso es mi consejo, digamos, para que no sea que llevamos la mitad del potrero y claro. ya casi voy a terminar de tomar las muestras visuales. Con la metodología del botanal, otros aspectos que uno puede evaluar, bueno, no solo con la del botanal, con otras también,
es, por ejemplo, la disponibilidad o la producción de biomasa post-pastoreo para estimar de alguna forma algún aprovechamiento. Se podría inferir incluso algo de consumo, sin embargo, ustedes saben que la parte de consumo en materia seca es una variable compleja de estimar. Lo hemos utilizado el Botanal específicamente para aprovechar y tomar datos de fenología de pastos, con algunos de los que vamos a ver acá, y también composición botánica de la pastura, que eso nos lo permite la hoja también la hoja del Botanal como tal. Sin embargo, el Botanal no sirve para cualquier pasto de piso, es lo que nos hemos dado cuenta. Hay pastos con un crecimiento diferente, principalmente aquí yo pongo los pastos con un crecimiento macullado o en cepa, no sé cómo lo conocerán, eh, que se hace difícil porque a veces tenemos unas macollas que son muy grandes y se complica, digamos, un poquito incluso el establecimiento de niveles o estratos, ¿verdad? Que hacemos. Entonces, para eso es que yo particularmente hemos utilizado el método del marco, del cuadro, como les mencionaba, por ponerles ejemplos con pastos como megatirsos máximos, todas las mombasas, guineas, y también algunas de las braquiarias, ¿verdad? Que ahora son urocloa. Yo digo que el método del marco es como un botanal simplificado, porque uno hace cosas parecidas como el recorrido por el potrero, siempre es importante, pero lo que hace uno es que no va a tener muestras visuales, sino que va a cosechar más muestras reales o repeticiones de forma aleatoria, tratando de cubrir también que sea representativo del potrero. En el caso nuestro hemos utilizado marcos más grandes, por eso que les mencionaba el tamaño de las macollas. En el Botanal utilizamos un marco de 50 por 50 centímetros, en este caso utilizamos de 75 o incluso hasta de 1 metro para facilitar poder colocar el marco. Existen otras metodologías, claro está, hay reglas medidoras como esta que ha desarrollado el NRCS de Estados Unidos para diferentes pastos de clima caliente, de clima frío. Eh, Está el índice de vegetación normalizada, o el NDVI, que también se utiliza. Existen, digamos, también otras formas por imágenes satelitales. Ahorita está en un boom también todo lo de los drones, ¿verdad? Probablemente en muchos de sus países ocurra lo mismo. Existen dispositivos acoplados a vehículos como estos lectores de pastura, medidores de pastura, perdón. Y también están los platos medidores, que es lo que nos vamos a enfocar también. Entonces, antes de avanzar un poquito con los platos, me quiero referir a por qué estimamos la biomasa forrajera, por qué, eh, y me quiero referir a algunos puntos que tal vez algunos de ustedes lo van a ver de diferentes formas, pero nada más como para tenerlo ahí como una referencia. Es complejo en el sentido de que también es cansado, digamos, es un trabajo físico, ¿verdad? Tiene complejidad, como les mencionaba. Es bonito, no sé qué opinará cada uno ahí. Algunos dirán, no, sí, es bonito, hay otros que van a decir, no, no es nada bonito, ¿verdad? Tal vez mis estudiantes no estarían de acuerdo con eso. Eh, y lo más importante es que sí es muy útil. Es muy, muy útil si uno sabe sacarle provecho adecuado a la información que se obtiene de ahí. Y eso es a lo que me quiero referir también, porque un dato de biomasa como tal a mí no me dice mucho, no me dice mayor detalle. Es un dato, digamos, que es un poco, se puede quedar ahí nada más. Yo puedo comparar la biomasa que obtuve con algo, una referencia, pero yo tengo que llevarlo al contexto de la finca. Y tenemos que acostumbrarnos también, no sé en sus países, pero aquí a veces a los productores cuesta que lleven datos, no solamente de pasturas todavía más, pero incluso registros a veces es todo un tema. Entonces yo le digo también a los estudiantes y a productores que hay que perderle el miedo a utilizar los datos y jugar con los datos, ¿verdad? Como hacer cálculos con esos datos. Entonces, con esta información, me refiero aquí a un ejemplo muy, muy breve. Esto es un pantallazo de la hoja que utilizamos del Botanal. Ahí ustedes ven el dato de biomasa que está reportado. Si ese dato de biomasa en kilogramos de materia seca lo sacamos de un potrero de 3.000 metros cuadrados y está siendo pastoreado por 45 animales, vacas,
eso nos dice que ahí tenemos 1082 kilogramos de materia seca en ese potrero disponibles. ¿Ok? Eso lo dividimos entre la cantidad de animales y nos dice que tenemos 24 kilogramos de materia seca por animal por día. ¿Ok? Eso es un cálculo relativamente sencillo, pero vean que podemos avanzar de un dato de biomasa a algo más, un poquito más aplicado. Sin embargo, ese dato lo único que me dice es cuánto es lo que tiene acceso la vaca, ¿verdad? No me dice si efectivamente se lo va a comer, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle importante, no confundir la biomasa con el consumo de materia seca. Y un detalle importante es que esto tiene que ver también con manejo de las pasturas, ¿verdad? Que por lo menos en nuestras condiciones hemos encontrado valores de aprovechamiento entre 30 y 40% en pasturas de lecherías especializadas. Entonces, eso, digamos, es como lo común, por lo menos en nuestras condiciones. Si yo digo que a esa oferta los animales van a utilizar por lo menos un 35%, pues un animal yo podría inferir que se está comiendo por lo menos 8 kilos de materia seca al día. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevarlos? A que de un dato a partir de biomasa forrajera yo puedo inferir si por lo menos le estoy dando una oferta adecuada de biomasa a mis animales, ¿verdad? Ya si se lo comen, pues yo tengo que garantizarlo de otras formas, digamos, con los sistemas de manejo de pastoreo. Pero yo por lo menos puedo inferir que le estoy dando una buena oferta de forraje a los animales y también aspectos como la suplementación, si tal vez el animal, digamos, estamos haciendo una buena ración que estimule también un buen consumo de forraje. Entonces, bueno, eso, digamos, entre otras cosas, también podemos estimar, nos sirve la biomasa para carga animal, capacidad de carga, ¿verdad? Sobre todo si hacemos más muestras durante el año, vamos a tener un mejor panorama de lo que es nuestra finca. Y también estimar aprovechamiento, que eso ya me refería anteriormente. Eh, Volviendo a los platos medidores, no sé cómo lo llamarán también en otros países, he oído el término también de pasturómetro para algunos de los dispositivos, pero bueno, a eso me refiero, a estos play meters. Ha sido utilizado más, como bien mencionaba Víctor al inicio, más en condiciones de clima templado. Y existe poca información en condiciones tropicales. Aquí, como ustedes pueden ver, personas que han hecho estudios de calibración también de estos platos y vean que la mayoría de especies son pastos de clima templado en lo que se ha utilizado. Un detalle importante es que hemos visto que sin importar la técnica que ustedes vayan a utilizar, la metodología, siempre es necesario hacer una calibración previa. Eso no se lo puede brincar uno. Es muy importante porque yo por lo menos puedo tener una idea de qué tanto estoy acercándome, digamos, a los valores o qué tan consistentes son también las mediciones que estoy haciendo. Entonces, eso es súper importante, sea un botanal, sea un plato, sea un dron, cualquier metodología, yo lo que les recomiendo es traten de hacer una calibración previa en sus condiciones. Y entonces esto nos trajo aquí a la idea de la evaluación de los platos, que aquí teníamos dos opciones. Podíamos validar el plato con la ecuación precargada, que les voy a mostrar posteriormente, o podíamos desarrollar de una vez ecuaciones propias, ¿verdad? Entonces realmente lo que definimos fue hacer ambas. Y sabíamos que tal vez podíamos brincarnos y ir de una vez a desarrollar ecuaciones, pero queríamos ver y tomar también un poquito de experiencia con el uso del plato y por eso hicimos esta validación. Entonces, ya entrando en materia de los dos estudios que les voy a hablar, este primero fue una validación de un plato medidor con 3 especies de pastos, raygrass perenne, quicuyo y estrella africana. Entonces, los platos Estoy funcionan, recordando la bendición. los platos, Justo ahora está hablando de la calibración del pasto y ya no está diciendo. perdón, ahí, ok. Los platos funcionan, es un método indirecto, ¿verdad? Se utilizan ecuaciones de regresión precalibradas. Hay diferentes tipos, hay unos que suben, hay otros que caen más bien,
pero siempre lo que toman es un dato que se conoce como la altura comprimida, y esa altura comprimida es lo que nos va a dar una estimación de la biomasa disponible. Lo que hicimos acá fue en una localidad cerca de las faldas del volcán Irazú, en la provincia de Cartago, en Costa Rica, con como les mencioné, el regras perenne, quicuyo y estrella Ok. africana, en fincas lecheras especializadas con potreros que tenían medio ¿Tú los día tienes de todos? ocupación. Y en este caso también medimos el área de Ok. cada potrero y establecimos, digamos, los gradientes o la pendiente que tenía cada uno de los potreros. Tomamos, los potreros Ujú. eran aleatorios, ¿verdad? No definíamos un día específico o tratando de llegar a un mismo potrero, sino que era completamente aleatorio y muestreamos el potrero el día previo al ingreso de los animales. Eso nos permitió tomar o cubrir en la época que muestreamos siete fechas de época lluviosa, que para nosotros es durante los meses de mayo a noviembre, y 3 de época seca, que es durante de diciembre a abril, para tener un total de 20 potreros muestreados por cada especie de pasto. La estimación con el plato la hicimos con un plato modelo AgHub F300, que tiene una ecuación general precargada, y siguiendo el procedimiento de muestreo recomendado por el fabricante. Ellos recomiendan entre 30 y 40 lecturas por potrero, y luego tomamos el dato de estimación de biomasa y altura comprimida promedio que nos reporta el plato de una vez. La biomasa en kilogramos de materia seca es que lo reporta este equipo. Aquí les muestro algunas de las ecuaciones. Esta primera fue la que nosotros utilizamos, que es la que trae precargada el equipo. Además de lo del plato, también aplicamos la técnica del botanal con 3 estratos. Tomamos 50 muestras visuales y también tomamos algunos datos adicionales como composición botánica, que solamente aquí lo de material senescente, la parte senescente fue la que vamos a incluir, y la parte nutricional está en otro estudio que publicamos hace unos años. Además hicimos algo que llamamos cosecha directa, que era simplemente los mismos estratos del botanal promediados y multiplicados por una materia seca promedio también. Y con eso obtuvimos un dato adicional de kilogramos de materia seca por hectárea. Eso es porque en un estudio previo habíamos visto, simplemente como decía, incluso por jugar un poco con los datos, vimos que los valores andaban bastante cercanos entre la estimación ponderada del botanal versus un promedio nada más de estos estratos. Y para el análisis de datos nosotros teníamos que definir como un estándar, digamos, de qué era lo que nosotros consideramos, digamos, los valores más reales, ¿verdad? Entonces, para eso lo definimos como la cosecha directa, después el botanal y después el plato. Para esto estimamos diferencias absolutas y relativas con la desviación estándar de los residuales, que es un indicador que se utiliza, y el R cuadrado o coeficiente de determinación. Quisimos también desarrollar una ecuación general con las pendientes e interceptos de las ecuaciones del botanal y correr de nuevo los datos a ver cómo se comportaban. Entonces, ya entrando también en materia, algunos indicadores, nada más aquí quisiera referirme a que la densidad de pastoreo, en este caso, en el caso del raigracia y quicuyo, fue muy similar, como bastante más intensivo los metros cuadrados que tenían las vacas para pastorear, y en el caso del pasto estrella, eran más la cantidad de metros que se le brindaban. Entonces, por ahí, digamos, les doy una clave, digamos, de una diferencia también que encontramos. Con respecto a la biomasa, eh, ya de cada una de las metodologías, aquí tenemos la del plato, ahí es el dato de biomasa promedio, y entre paréntesis está el rango de cada uno. La biomasa estimada con el plato, con el botanal y la cosecha directa. Aquí lo que quisiera mostrarles es que el estrella fue bastante
se mantuvo, digamos, como el pasto con los valores de estimación de biomasa mayores. Sin importar la metodología, siempre fue el pasto que nos dio biomasa mayor. Y también que fue el pasto en el que encontramos porcentajes de material senescente más altos en promedio y también valores en ocasiones bastante altos según lo que estimamos con el botanal. Aquí les muestro algunas de las diferencias entre las metodologías. Vean ustedes que para el pasto ryegrass, por ejemplo, fue muy consistente. El plato siempre estuvo encima de las estimaciones que hicimos con el botanal y con la cosecha directa. En el caso del kikuyu, hubo algunos muestreos que sí, y hubo algunos muestreos que más bien las otras metodologías del botanal y cosecha directa fueron más altas. Entonces no fue tan consistente como en el caso del ryegrass. Y en el caso de la estrella, curiosamente fue también bastante consistente de que el plato nos estimó valores más altos que lo que nos daban las otras metodologías. Y tal vez ahí lo que me gustaría que vean también es, vean algunas de las diferencias entre el botanal y la cosecha directa y el plato, ¿verdad? Son diferencias de a veces de más de 2 toneladas de materia seca lo que nos está dando. Entonces, por ahí es un detalle importante. Ya comparando los métodos, aquí lo que encontramos es que la desviación estándar de los residuales fue muy alta. Este indicador, digamos, lo que se recomienda es que sean valores de 400 kilogramos de materia seca, lo que recomiendan varios autores, y vean que aquí teníamos valores muy altos, lo cual se explica por lo que vimos antes, ¿verdad? Los valores siempre estaba sobreestimando la biomasa. Entonces, eso fue lo que vimos. El plato con la ecuación precargada siempre nos estaba dando valores más altos que lo que obteníamos con el botanal o con la cosecha directa. Y además de esto, a la hora de compararlos, los coeficientes de determinación fueron muy bajos, como ustedes pueden ver, valores máximo de 0.2. Solamente en el caso del botanal versus cosecha directa sí hubo coeficientes de determinación altos por el hecho de que son, digamos, fueron las mismas muestras, solamente que con un tratamiento diferente, ¿verdad? En cuanto a las diferencias también en la regresión que les mencioné, nosotros lo que hicimos fue tomar las ecuaciones, los interceptos y las pendientes de las ecuaciones reportadas por el botanal, que son regresiones también, y las volvimos a correr con el promedio de las observaciones de cada uno de los pastos para ver cómo se comportaba. Y aquí lo que encontramos es que las diferencias fueron un poquito más bajas que esto que les muestro acá. Las diferencias fueron un poquito más bajas que lo que encontramos antes con respecto a comparar el botanal con el plato. ¿Okay? Entonces, de este estudio, dentro de lo principal que encontramos es que la ecuación general nos sobreestimó la biomasa. Como les dije, la desviación estándar de los residuales fue valores mayores a 400, que es lo que se recomendaba. Entonces, eso nos da la clave de que era necesario generar ecuaciones propias. Vimos también que la acumulación de senescencia y la altura, digamos, incluso también del bastón que utilizamos en el plato, que trae el plato, perdón, a veces no se podía tomar la medida porque había tanta biomasa que no se llegaba hasta tocar el suelo y ya estaba completamente extendido el plato sobre la capacidad que tiene de correr sobre el bastón. Entonces ahí hemos tenido varias conversaciones con personas que dicen, bueno, ¿será que lo ideal será tener un bastón más largo, ¿verdad? Para el plato? ¿O será que más bien yo pienso, será que tenemos que hacer ajustes también en el manejo de nuestras pasturas eh, para tener un mejor aprovechamiento también? Porque con esos valores de senescencia también nos da una clave de que hay material que se está desaprovechando. Y un detalle importante es que las ecuaciones que obtuvimos acá, que hicimos con lo del botanal, no servirían para cargar en un plato, porque el botanal, les recuerdo que se basa en el promedio de los estratos. El plato lo que utiliza es un indicador de altura comprimida. Entonces, eso fue nada más un detalle, pero no era nuestra intención, digamos, como generar una ecuación a partir del botanal,
porque son variables diferentes. Eso es un detalle que quisiera resaltar. Esto lo publicamos el año pasado o antepasado. Entonces, si alguien quisiera también me puede escribir y yo con mucho gusto se lo paso si no lo encuentran. Pero ahí pueden ver obviamente más información. ¿Ok? El segundo estudio es ya el que nos dio, el primero nos dio pie a este, ¿verdad? Como les dije antes, sabíamos que íbamos a llegar eventualmente a esto, pero queríamos hacer también la validación para ver cómo se comportaba. Entonces, en este ya lo que hicimos fue desarrollar una calibración de un plato, del plato medidor, con las mismas especies de pasto. Esto fue un proyecto de graduación de licenciatura del ingeniero Noé Marconi Montero, aquí en la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Lo hicimos en la misma localidad. Algunas de las fincas fueron las mismas, pero no todas. Ampliamos más bien la cantidad de fincas por cada especie de pasto. Y la recolección de datos se extendió de agosto de 2019 a enero de 2021. O sea, en media pandemia fue que nos tocó también hacer muestreos. Entonces, se puede imaginar que la logística también, por eso se extendió tanto también, porque nos tocó ahí el COVID en medio. Y un detalle importante es que en el primer estudio nosotros tomábamos una única observación, que era el promedio de los datos que nos daba el plato de biomasa y de altura comprimida. En cambio, en este estudio, nuestra unidad experimental era una lectura individual del plato con una muestra cosechada correspondiente de esa lectura que hicimos con el plato. Entonces, aquí, digamos, el enfoque era diferente. Aquí no nos interesaba la biomasa promedio del potrero, nos interesaba la biomasa de cada una de esas lecturas que estábamos haciendo. Lo que sí es que el muestreo, digamos, la escogencia del potrero siguió siendo aleatorio. Tomábamos, como les digo, de 15 a 20 lecturas por potrero. O sea que de 15 a 20 marcos, digamos, cosechábamos por cada uno de los potreros. Y esas muestras se secaron también a horno por 48 horas. Tomábamos también algunos datos de altura del dosel de la pastura para luego correlacionar a ver si teníamos alguna cercanía con la biomasa real, la biomasa cosechada y la del plato. Esto es un resumen del procedimiento de muestreo. Hacíamos el mismo recorrido del muestreo, perdón, del potrero. Tomábamos lecturas de altura y biomasa del plato. Tomábamos la altura del dosel. Luego hacíamos la cosecha directa con un aro, ¿verdad? Con un aro que colocábamos del mismo tamaño del plato. Ustedes vieron que es redondo. Eso tiene 38 centímetros de diámetro. Entonces, hacíamos lo mismo. Y cada una de esas muestras, cada una de esas 15 a 20 muestras, las pesábamos en fresco, las empacábamos y luego se llevaban directamente al horno y se registraban. Y posteriormente, cada uno de esos datos era correspondiente a una lectura también con el plato. Ese es el marco que les mencionaba, que utilizamos. Entonces, con la meta de que tuviéramos 400 muestras por especie de pasto, o sea, 400 muestras cosechadas, 400 marquitos de esos cosechados en total. Al final tuvimos 1230. Con eso obtuvimos una ecuaciones de regresión lineal por especie y una general, ¿verdad? Donde teníamos todo el universo de datos. Y ecuaciones para la época seca y lluviosa por especie y general de nuevo. Y esas ecuaciones ahí sí podíamos cargarlas y podemos cargarlas a un dispositivo como estos, porque aquí sí nos basamos, nuestro X, nuestra variable, era la altura comprimida que estábamos tomando del plato. Entonces, ahí sí podíamos tener esa posibilidad. En cuanto al análisis de datos, de nuevo, una ecuación de regresión lineal que consistía en la producción de biomasa estimada a partir de la altura comprimida multiplicado por la pendiente más el intercepto, ¿verdad? Que es simplemente una ecuación de regresión lineal sencilla. Aprovechando que teníamos datos, que sacamos varios datos, quisimos ver cómo desarrollábamos también una ecuación de regresión múltiple para la misma producción de biomasa, con más variables, ¿verdad?
altura comprimida, altura de dosel, materia seca, precipitación acumulada entre cada cosecha, temperatura ambiental, días de recuperación, la finca, diferentes grados de pendiente y, bueno, el intercepto también. Entonces, esto también fue algo que quisimos explorar. Algunas de las variables meteorológicas y de recuperación de los pastos, para que ustedes vean aquí, en el caso de cada uno de los pastos, ahí se ve los rangos, digamos, del mínimo de días y el máximo para cada uno. En este caso, lo típico que vemos es que, por lo menos para nuestras condiciones, me imagino que ocurre en muchos de esos países, conforme vamos para arriba, los días de recuperación se extienden, ¿verdad? Para algunos de los pastos más de clima frío, como el quicuyo o el ryegrass. Como ustedes pueden ver ahí los periodos que les estoy reportando. En el caso de la biomasa que estimamos por el método directo, estos son los datos promedio, ¿verdad? Ustedes pueden ver que biomasas de más o menos de 4 toneladas fue lo que estimamos de forma directa, correspondiente a alturas comprimidas que nos reportaba el plato. Entonces, estos datos, no los promedios, ¿verdad? Sino todos los 1230 datos que tuvimos, fueron los que utilizamos para desarrollar las ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que nos encontramos? Esto que ustedes ven acá es nuestro universo de datos inicial. Vean que ahí ustedes no pueden ver una cierta tendencia lineal. Y de hecho ustedes ven el coeficiente de terminación es muy, muy bajo, apenas 0.11. Entonces eso para utilizar como ecuación obviamente que no nos sirve. Entonces, ¿qué fue bueno, y aquí por especie ustedes ven lo mismo, ¿verdad? No hay alguna tendencia clara ni para el quicuyo, ni para el ryegrass, ni para el estrella. Los R's cuadrados también eran muy, muy bajos. Entonces, ahí lo que estábamos teniendo era una gran variabilidad, ¿verdad? Las ecuaciones iniciales que sacamos aquí con todos los datos, ¿verdad? Y para cada una de las especies, lo que vimos es que los valores de los interceptos eran bastante altos. Imagínense que estamos hablando de algunos casos más de 2 toneladas y a partir de ahí, digamos, le estaríamos agregando el factor de la altura. Entonces, eso fue algo que nos llamó la atención, valores de interceptos altos y valores de pendientes más bajos. ¿Ok? Esto se los menciono porque van a ver que eso luego cambió. Entonces, ¿qué hacíamos con esta alta variabilidad de las muestras? Lo que hicimos fue utilizar un abordaje de un indicador que integraba la producción de biomasa y altura comprimida. Aquí, esto, digamos, fue un abordaje que el estudiante Noé Marconi, en conjunto con apoyo, digamos, de algunos profesores también lo vieron y entonces se utilizó este índice que integraba biomasa y altura comprimida. Se estimó el promedio de estos índices y la desviación estándar. Y entonces lo que se definió es que las muestras que se encontraban fuera del rango de más o menos una desviación estándar fueron descartadas. ¿Okay? Y este procedimiento se aplicó tanto a la ecuación general como a las específicas. Entonces vean ustedes, ese indicador de variabilidad al inicio para cada uno de estos pastos, vean que estábamos hablando de valores de hasta 300 kilogramos de materia seca por centímetro, ¿verdad? Porque esto es por altura comprimida, ¿ok? Eso es lo que nos estaba dando estos valores acá. ¿Qué ocurrió cuando hicimos un primer descarte con una desviación estándar, más o menos una desviación estándar? Este indicador disminuyó. Vean que ya aquí tenemos valores menores a 200. Aquí más o menos son como 160, 170, digamos, los valores máximos de este indicador. Y eso nos permitió que la información eh, cambiara. Ya con solamente ese ajuste, hubo un aumento en el valor del coeficiente de determinación para los diferentes pastos. Vean ustedes aquí, ya teníamos valores un poquito más deseables, ¿verdad? Para quicuyo, para ryegrass también.
Entonces eso nos dio la clave de que tal vez podíamos hacer incluso un descarte adicional, digamos, aplicar dos desviaciones estándar para poder tener un mejor ajuste en las ecuaciones. Y así fue como lo hicimos. Estas son las ecuaciones, como les digo, ya con el primer descarte. Y lo que vimos es que aquí ya se le dio más peso a la altura comprimida que al intercepto. Entonces, eso lo que nos confirma es que efectivamente la correlación que sabemos que hay entre biomasa y altura comprimida se estaba cumpliendo al disminuir la variabilidad. Entonces, recuerdan lo que les dije, que el intercepto tenía valores muy altos. Vean aquí cómo disminuyeron estos valores. Todos disminuyeron y lo que ocurrió es que se le dio más peso aquí a la pendiente en estos casos. ¿Ok? Ya con el segundo descarte los valores eran todavía más bajos. Vean, este es el indicador de variabilidad que utilizamos. Y ya con el segundo descarte, entonces lo que vimos es que la desviación aquí de la biomasa disminuyó significativamente. Vean cómo la disminución de, por ejemplo, aquí en los datos generales de 1480 a 1200 y hasta 970 en la base de datos total. Y así ocurrió con cada uno de los pastos. Entonces eso nos da una clave de un mejor ajuste, digamos, de las ecuaciones y por tanto el coeficiente de terminación tuvo valores ya superiores a 0.5, que ya digamos ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Y en términos gráficos, que es también lo que uno le gusta ver, ¿verdad? Vean la distribución de la biomasa por especie, altura comprimida, o sea, ya con este universo, este es el universo que nos quedamos con el segundo descarte, ya obviamente ahí se ve una mayor linealidad. Y con este segundo descarte ya obtuvimos, en algunos casos, para las épocas, fue diferente entre los pastos, porque en el caso del ryegrass y el kikuyu, para la época lluviosa tuvieron un mejor ajuste, mientras que en el caso de la estrella, para la época seca fue que tuvo un mejor ajuste la ecuación, las ecuaciones específicas que obtuvimos. Entonces, en síntesis de este segundo descarte, lo que obtuvimos fue un peso mayor en la pendiente y menor en el intercepto. Eso, digamos, en promedio, pasamos de interceptos de 600 kilogramos de materia seca por hectárea perdón, de más de 1000 kilogramos de materia seca por hectárea a interceptos de menos de 600 kilogramos de materia seca. O sea, que ya ahí el peso estaba invertido. La pendiente del segundo descarte lo que nos dice es que por cada centímetro de altura comprimida, que esto es un dato muy importante, cada centímetro de altura comprimida, la biomasa incrementa en promedio 100 kilogramos de materia seca, que es lo que ustedes pueden ver aquí, si me devuelvo un momentito, con estos valores aquí de, eh, de la pendiente. Vean que son valores más o menos en promedio, son como 100. Entonces, eso quiere decir eso que les mencionaba, cada centímetro nos adiciona, cada centímetro de altura comprimida que el plato logre medir, nos adiciona por lo menos 100 kilogramos de materia seca en el potrero. ¿Okay? Y en el caso de la estrella africana, sí es de mencionar que tuvimos un intercepto mayor y pendientes menores, como ustedes lo pueden ver acá también. En el caso de la estrella africana, las pendientes fueron menores y los interceptos fueron mayores con respecto a los de Kikuyu y Ryegrass. Que eso, tomando como referencia lo que hablábamos de la correlación que hay entre altura comprimida y biomasa, nos indica que para la estrella ahí obtuvimos un menor poder de predicción efectivamente. Y ya, digamos, comparando un poquito contra los datos que han publicado en otros estudios, aquí podemos ver que la ecuación general que obtuvimos, el coeficiente de terminación, fue de punto 65. Y en el caso de la estrella fue el coeficiente que obtuvimos menor, como les mencioné antes. Y en el caso, por ejemplo, del Kikuyu, obtuvimos valores similares a lo que otros autores han logrado con especies como festuca, ryegrass y trigo forrajero, y también incluso muy similar a lo de este estudio que ven acá,
de Moreno y colaboradores de 2019. Y en el caso de Reglas, sí también con valores, digamos, cercanos a los reportados también por otros estudios previos, ¿verdad? Donde han hecho este tipo de evaluaciones. Como les dije, hicimos una regresión múltiple y aquí la regresión múltiple básicamente lo que nos permitió es aumentar la cantidad el ajuste, digamos, de la ecuación, digamos, por tener un R cuadrado mucho mejor, un coeficiente de determinación mejor, y haciendo un menor descarte de muestras, digamos, de observaciones, porque nos permitía, digamos, como tener más variables controladas, ¿verdad? Sin embargo, eso también sabemos que tiene un costo, porque yo necesito también tener esa información para alimentar una ecuación de este tipo. Entonces, es una cuestión también que hay que valorar. Me puede dar una buena respuesta, pero yo necesito tener datos. De otra forma, no voy a poder tener ese valor o ese buen predictor. ¿Okay? Y tal vez nada más ya para ir concluyendo algunas de las implicaciones generales que me gustaría dejarles ahí con respecto a estas experiencias mi consejo es que cualquier método de estimación de biomasa debe calibrarse. Yo no recomiendo digamos que si alguno de ustedes va a ir y va a comprar un dron con una cámara multiespectral o van a ir a utilizar un mismo plato o el mismo botanal o el marco, que vayan y lo hagan y que no haya un proceso de entrenamiento y de capacitación para aprender sobre el método. Hay que calibrar el método y tiene que calibrarse hasta uno mismo, porque realmente uno tiene que aprender a ver cómo es que se tiene que ejecutar el método. Con respecto a nuestros datos, vimos que el segundo descarte que hicimos de los datos en la base de datos permitió explicar la producción de biomasa con el modelo de regresión lineal simple. En el caso del modelo múltiple, como les decía, el detalle es que se requiere mayor cantidad de factores y hay que darle ese seguimiento en el tiempo. Por lo que en la medida que yo tenga acceso a esa información, sí podría alimentarlo, ¿verdad? O que ustedes desarrollen un modelo más robusto con diferentes datos, pero yo necesito tener esos datos. De otra forma, va a quedar ahí como un poco tambaleando, ¿verdad? Si no lo alimento bien. Y por último, estas ecuaciones que nosotros obtuvimos se pueden utilizar para estimar biomasa en pasturas con estos equipos, con platos, si es que el equipo permite ingresar las ecuaciones, ¿verdad? La mayoría lo permiten. Y yo considero que también puede ser de beneficio para productores o técnicos en la medida de que se requiere menor cantidad de recursos. Hacer la medición con el plato, por ejemplo, le va a tomar a una persona 25 minutos, 30 minutos, tal vez mientras hace todo el recorrido y todo el proceso. Entonces es menos mano de obra, tiempo, materiales, ¿verdad? Que algunos de los otros métodos. Entonces eso, digamos, es algo que también hay que valorar y que pueden también probar, digamos, con estas ecuaciones. Y creo que básicamente eso sería lo que tenía para compartirles. No sé si iba corriendo mucho, ahí me disculpo si estaba un poco preocupado también con la cantidad de tiempo, pero con todo gusto estoy anuente a cualquier pregunta, consulta que tengan sobre esto.